9:17, gracias por continuar con nosotros. Ayer le informaba que en el Estado de México había aparecido un caso de mucormicosis o hongo negro, que en el caso de India, pues se descubrió en cientos de miles de personas afectadas por COVID. Parecía una especie de efecto secundario o de una enfermedad oportunista relacionada con el COVID. Y el caso descubierto en México, en Chalco, Estado de México, pues también tenía que ver con el COVID. Rápidamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de México, pues dijo que no se trataba de una enfermedad importada, pero no dejó muy claro, pues si es un caso, aunque no sea importado, de enfermedad oportunista. Vamos a hablar sobre esto con un experto, con el doctor Malaquías López, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, quien nos ha acompañado ya muchas veces en el programa para fortuna nuestra y de nuestra audiencia. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo de nuevo. Beltrán, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. A ver, ¿qué podríamos decirle a nuestra audiencia sobre esta enfermedad? Bueno, mire, la mucormicosis, esta ahora que se ha popularizado con el nombre de hongo negro, es algo que se ha conocido ya desde hace mucho tiempo. Es una infección, por supuesto, por un hongo que tiende a aparecer de vez en cuando en personas que tienen algún nivel de supresión de la inmunidad. Entonces, por ejemplo, en los diabéticos, Sí. puede llegar a presentarse una infección oportunista, llamémosle así, Ajá. por este hongo. Es una cosa rara, se reportan algunos cientos en el mundo occidental en varias décadas, no sucede con frecuencia, y se sabe que se puede manejar con un medicamento, pero se trata de una enfermedad pues severa, grave por sí misma. Cuando aparece, este es un hongo que provoca que el tejido se muera y se ponga negro, Sí. es lo que sucede cuando el tejido se muere, y por eso se le conoce con ese sobrenombre de hongo ¿Y negro. afecta siempre los pulmones o puede afectar otras partes del cuerpo? No, puede afectar varias partes del cuerpo y Sí. por supuesto la piel, por ejemplo la mucosa de la boca Ajá. o alguna parte de la piel, y pues provoca este aspecto de una área negra. Sí, la información es que a este paciente se le puso negra una mejilla. Podría ser el caso, ¿verdad? Sí, efectivamente, Ujú. y del que se reporta es un paciente diabético, es joven pero diabético, Mm. Pero y también seguramente alguien que convalecía, que se recuperaba de COVID, entiendo. sí, Ujú. pero el problema más directo pues tiene que ver con Ah, que se reúnan una condición que produce inmunosupresión. Alguien, por ejemplo, tuviera cáncer ujú. y tiene COVID, pues puede desarrollar la complicación de este hongo negro. Ya, ya, bueno, pues eso nos ayuda a aclarar mucho. ¿Qué le pareció la puntualización del IMSS sobre esto? Bueno, pues yo creo que está bien, que la forma en la que hablan de que esto se está presentando y que se encontró un caso, pues lo que nos dice es que sí hay que tomar en cuenta esta posibilidad. Esta es una enfermedad que se produce por contaminación con esporas. Sí. Los hongos se reproducen a través de esporas y las esporas tienden a estar en la tierra. Entonces tiene que haber alguna forma de contaminación para que las esporas lleguen a la persona y afecten alguna parte de la persona. Ujú. Entonces nos obliga a tener cuidados especiales en personas que tengan una inmunosupresión. Ujú, ujú. Y pues se les debe de dar el tratamiento, un medicamento que se llama anfotericina. Sí. No es algo que se tenga comúnmente en cualquier parte, no se Ah, compra no ni es un nada más. medicamento común. No es un medicamento común y Sí. la gente no lo debe de utilizar por su propia cuenta, solamente se debe de utilizar cuando se establece un diagnóstico de una infección por hongos como esta, Sí. pero el pronóstico pues es malo, El pronóstico es malo. O sea, es muy malo. digamos, una vez que ya déjeme usar el verbo, tal vez no es el correcto, pero ya se ancló
el hongo en el pulmón, el pronóstico es malo. El pronóstico es malo, porque para que la persona tenga esta infección por este hongo ya tiene una condición muy disminuida. Sí. Y entonces, ya. pues, va Sí, entiendo. a tener una evolución desfavorable. Este caso, a lo mejor es difícil la respuesta, pero se lo pregunto de todos modos. ¿Este caso en el Estado de México será aislado, doctor, o podríamos pensar que a lo mejor está presente en otras partes del país? Bueno, podría estar y que no se haya diagnosticado, sobre todo cuando la presencia del hongo está en el interior del organismo, por Sí. ejemplo, en los pulmones. Uh-huh. Una persona que tiene una neumonía severa por COVID y se le agrega el hongo y está por allá metido en los pulmones, pues ni cuenta nos damos. Ya. La persona tiene un cuadro muy grave, lo atribuimos normalmente a digamos que la infección primaria, que en este caso sería la COVID, Uh-huh. y no nos damos cuenta de que se presentó por allá. Solamente nos damos cuenta cuando está evidente, Uh-huh. como en este caso en el rostro de este paciente. Sí. Bueno, el COVID o la COVID evidentemente es contagioso, ahí no hay discusión, pero le pregunto, ¿la mucormicosis es contagiosa de persona a persona? No. No. Esta se contagia, como decía, porque las esporas llegan a tocar a una persona, pero que es una persona que ya tiene una alteración inmunitaria. Uh-huh, entiendo. Es decir, Entonces, si alguien sano respira estas esporas, probablemente no le pase nada. no, es probable que no le pase nada. De hecho, yo creo que muchos de nosotros durante la vida tenemos contacto con este tipo de esporas porque de alguna forma trabajamos con la tierra, ¿no? Sí. Si nos da por andar sembrando una planta Yo soy de o esos. andar haciendo cosas en las que manipulamos tierra, Sí. podríamos estar en contacto con estas esporas, pero si no tenemos una alteración inmunológica, muy probablemente no va a pasar nada. Ya, ¿hay algún registro antes de la época del COVID, antes de la pandemia, de presencia de mucormicosis en México, no sé, en el campo o en alguna parte? Sí. Sí, ya se conoce Uh-huh. este problema y como decía, pues hay este medicamento, aunque es un medicamento muy escaso. Uh-huh. Entonces, para poder tener acceso a anfotericina se tenían que hacer una serie de trámites de solicitud para que se pueda conseguir donde se tiene presente. Viene del extranjero, me imagino. Sí. Sí. Sí, es un ¿Convendría, medicamento. viendo lo que pasó en India, convendría que tuviésemos en el país una dosis mayor a una época anterior en México de este medicamento? Pues no estoy muy seguro al respecto. Uh-huh. Yo creo que México sí puede adquirir cuando se llega a necesitar, como en el caso de este paciente. Sí. Pero yo creo que en la India pues tiene que ver con varios otros factores. Uh-huh. Que pueden ir desde la forma de vida cotidiana que tienen allá. Uh-huh. Y hasta pues no sé, el tipo de dieta y la frecuencia relativa que tengan de otras enfermedades que pueden estar pues, descontroladas, ¿no? Como el caso de la diabetes, cómo la manejen allá y cuántos pacientes puedan tener esta susceptibilidad. Sí. Pero de ser importante en México lo hubiéramos visto desde antes. Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces de esta información, doctor, y pues siempre un gusto conversar con usted. Le aprecio mucho que me tome la llamada. Pues muchas gracias por la oportunidad, Beltrán. Gracias al doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.